El Perú no ha sido ajeno a los movimientos de música electrónica en el mundo. Es más, desde 1950, los más insignes compositores peruanos ya estaban experimentando con técnicas e instrumentos electrónicos. Llegar a un público masivo, sin embargo, demoró mucho más tiempo. Soy Renato Romero y hoy en Umbrales veremos cómo los géneros peruanos se reelaboran dentro de la música electrónica, llegando así a un público mucho más global. La música electrónica peruana se remonta a la década de los 50, cuando compositores como Edgar Valcárcel y César Bolaños empezaron a experimentar en los grandes centros mundiales de música electrónica en aquella época. Las propuestas de ambos compositores eran de tendencia académica. Los antecedentes de la electrónica con que hoy trabajan nuestros músicos podemos encontrarla a finales de la década de los 80. Cuando aparece una primera generación de músicos que empiezan a trabajar con los sintetizadores y a explorar la música techno. El techno, que es un tipo de música que tiene unas raíces en Alemania, tiene una raíz clara en la música electrónica académica, porque los primeros en hacer techno era este grupo que se llama Kraftwerk, ¿no? Ese tipo de música que ellos hacen, que le llaman techno, tiene de hecho en los años 70 todavía un estatus muy, como aún es algo experimental, porque recién están como que probando con los sintetizadores, ¿no? Pero en los años 80 el techno alcanza el estatus de cultura de masas, o sea, se convierte en algo que puedes escuchar en la radio normalmente, sobre todo después de esta famosa canción Blue Monday de New Order. Y aparecen un montón de grupos. Entonces, al tener un carácter masivo, porque se vuelve música para discotecas, eso va a repercutir en todas las ciudades más importantes del mundo y va a llegar al Perú. Acá habían discotecas que pasaban música que le llamaban wave, ¿no? Música de los 80s, y pasaban techno. Los primeros grupos de techno son toda esta gente que empieza a frecuentar estos bares como el Big Speaks, que eran lugares como de encuentro así de gente alternativa, ¿no? Y pasaban música electrónica, o techno, wave. Y tal vez los primeros digamos, en hacer
este tipo de cosas aquí fueron todos los que aparecen en este concierto que se ha documentado que se llama Síntomas de Tecno, ¿no? A principios de los 90 tocaba en una banda que se llamaba Cuerpo del Deseo, que paralelamente a la época del rock subterráneo tocaba música electrónica, y después toqué a finales de los 90 con Bakura Tu Hijo, una onda un poquito más política, y ahora toco en Nueva York con una banda que se llama Artrónica. Mucha gente piensa de que la música electrónica en Lima empezó en los finales de los 90 con los raves, con la música trance, pero existe una historia de finales de los 80s, ¿no? Con bandas como Té de Cobre, como Círculo Interior, bandas como Cuerpo del Deseo empezaron a tocar en los conciertos underground, en los conciertos subterráneos con teclados. Cuerpo del Deseo era un teclado de los 90s, era un teclado kawaii, y tocábamos con un cantante y un amigo que tocaba la tarola, ¿no? Pero había mucha actitud, no había tanta investigación en la cuestión de síntesis, pero había mucha actitud, era como una banda punk pero con teclados. Ensamble como idea nace en 1986. Luego no teníamos dinero para conseguir sintetizadores, nada. Juntamos años y se forma como grupo real con mi hermano Edgar en 1989. Es un sueño de muchos que tengo. Despierto agotado de placer solitario. El ambiente era un ambiente de escape, ¿no? Escape creativo. La situación que nos rodeaba a todos era bastante tensa, había mucha violencia en el ambiente. Y una de las pocas maneras de desfogue, de creatividad, era a través del movimiento subterráneo. Este concierto fue mitad subterráneo, mitad vanguardista, ¿no? Porque se generó ahí una serie de gente que quería demostrar su arte a través de los sintetizadores. Algunos totalmente, como es el caso de Ensamble, y a otros que mezclaban con instrumentos normales, ¿no? Nuestras máximas influencias siempre fueron Kraftwerk, ¿no? El grupo alemán y Aviador Dro, ¿no? Aviador Dro, el grupo español, es lo que más nos ha nutrido musicalmente, ¿no? O sea, tienen una especie de estela mítica porque ellos siempre hicieron música electrónica, siempre fueron futuristas y desde algún punto de vista eso nos inspiró y nos continúa inspirando hasta ahora. Primero empezamos el año 90 con nuestro proyecto Círculo Interior. ¿Por qué? Porque justo nosotros habíamos estado ahorrando y recién nos podíamos haber comprado nuestros teclados, ¿no? Éramos 4 y cada uno se compró un teclado. Entonces ya teníamos un equipo con el cual poder tocar, ¿no? Porque antes habíamos usado teclados alquilados de un estudio. Entonces los teclados alquilados tú no los podías ni siquiera tocar, simplemente manipularlos lo menos posible porque eran alquilados, ¿no? Sí, a la gente le parecía interesante, había gente que se enganchaba
que le gustaba nuestra onda, ¿no? Y bueno, simultáneamente aparecieron 3 o 4 grupos más de música electrónica, ¿no? Entonces, digamos que la cosa tuvo un movimiento, hubo gente interesada. Buenas noches, somos Unidad Central. Esta noche para ustedes. Infobar. Después, el año 97, ese mismo proyecto cambió de nombre porque eran otras épocas, digamos, ya no nos interesaba tanto Gary Newman y Jean-Michel Jarre, sino nos interesaba más el techno Detroit y algunos géneros de música electrónica dance. Entonces, al cambiar un poco la música que escuchamos, la música que hacíamos era diferente, entonces no queríamos cortar un poco y le cambiamos a nuestro proyecto, se comenzó a llamar Unidad Central. Unidad Central se convirtió en una de estas bandas así como peruanas, creo que la única banda peruana que podía participar de una rave en esa época, ¿no? Y ellos sí tuvieron mucho éxito, lograron editar un CD, creo que son el primer grupo de música electrónica que editó un CD en el Perú, un CD, ¿no? Unidad Central, digamos que ha durado hasta el 2007 más o menos. Pero bueno, yo ahora sigo haciendo mis cosas de manera personal con mi proyecto llamado Operacional, ¿no? Esa movida de techno de esa época es como es solamente como el nombre lo dice, un síntoma, ¿no? Como simplemente te hace pensar que efectivamente algo estaba surgiendo y hubo que esperar mucho tiempo para que eso que recién estaba como que dando señales en realidad cobrara una forma, ¿no? A finales de los 90, la música electrónica comienza a difundirse mucho más porque el costo de los equipos de producción disminuye considerablemente. A comienzos de los años 2000 vemos una explosión de la música electrónica en su fusión con nuevos géneros musicales. Estamos con Mickey González, autor y responsable de los discos más importantes de la música electrónica peruana. Yo dejé de hacer rock en el 89. Todos los 90 eran como música étnica, lo que le llaman música del mundo, world music. Ya estaba como un poco saturado, por no decir quemado, de todo el tema yo era un artista comercial que había tenido contratos importantes y todo el tema de sustentar las expectativas del público, de los empresarios, los contratos que están firmados. Cuando tienes un contrato y tienes anticipos de regalías y cosas, tienes que vender, porque ya te han dado la plata por adelantado. Entonces, ya para esa época era como que yo estaba en otra y me pasaron un disco de Fatboy Slim. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out. Tenía un tema como de loops. Los loops, para los que no saben, son música pregrabada, es un pedazo que tum tac tum tac. Entonces eso se hace repetir. Now, right about. Y él tenía unas cosas muy interesantes, con filtros, y me encantó esa propuesta. Y eso fue lo que me dio el pie para interesarme en la propuesta electrónica. Esta música es de mediados y finales de los 90 de Londres. Bueno, Estados Unidos también, pero casi todo es como que de Londres, más que todo Europa, ¿no? Hey girls, beat boys, superstar
los Chemical Brothers, el drum and bass me pareció súper interesante porque son cosas que no se habían escuchado antes. El drum and bass es como... Viene del reggae, del drum and bass, el reggae, cuando están ahí todos tocando y se queda el tambor con el bajo. Y esto es pero al doble de velocidad. Entonces la rítmica va bien rápido, el bajo va normal y puede haber como una voz cantada, un instrumento y también loops de esto. Entonces, unas atmósferas increíbles. Y bueno, recuerdo el impresionante el Ronnie Size que se le atribuye la invención del drum and bass. El asunto es que empecé con un proyecto de recopilación de música auténtica de los Andes. Música auténtica, ¿qué quiere decir? La música de las comunidades, lo que se toca como parte de la expresión auténtica de las comunidades andinas. Recopilando esto, ahí empecé a hacer los remixes en mi mente, ya como que tenía la idea. Y en el 2002 tuve mi primera experiencia con la música house. Entonces el 2002 me llama Mickey para decir, ¿sabes qué? Tengo las versiones y quiero que hagas el charango pero con metrónomo. ¿Y cómo es eso? Le digo. Con metrónomo, qué bravo, le digo. Trabajar con una máquina, o sea, y ya vas a dejar mi corazoncito que palpite. Así ya. Si es fusión, yo no quiero saber nada con fusión. Y él me explicó, no es para fusión, es música chill out. Me explicó de que en Europa ya habían unos grupos, hasta los israelíes estaban haciendo música étnica con el chill out. Entonces me dijo, y acá no se hace, en Sudamérica nadie hace. Entonces yo estoy comenzando a hacer, y esa innovación, eso me gustó. Y además me dijo, no, esto no es para la radio, esto es para la discoteca en momento de descanso. Entonces va a poner momento de descanso. Ya, si es eso bestial, y iba a ser pura música electrónica. No hay, claro que de fusión hay fusión, pero es fusión el instrumento étnico o la voz natural étnica con los softwares de la computadora. Este tema se llama Tu Soy Puquio, que es un tema totalmente mío, recopilado y arreglado. Cuando tú arreglas una gran parte del tema y ya eres compositor de ese tema, tomas algunas partes y lo arreglas, ¿no? En este caso, esos acordes, esas cosas, esas innovaciones que hay que hacer, ¿no? para empatarte con la música electrónica, ¿no? Y realmente parece que hemos tenido la misma comunicación, o sea, Mickey me captaba rápido todo lo que yo hacía y él me decía, haz una cosa, haz esto, sí, y yo lo hacía, ¿no? Entonces, todos quedamos contentos, felices y contentos, y la primera producción, que es Inca Terra, para mí es la mejor. Ahora, el disco de Inca Terra tuvo un éxito extraordinario, no solamente de venta, sino también de crítica. ¿Significa que te vas a seguir dedicando a esta tendencia en los próximos años? No se sabe, porque el año pasado hice un disco de flamenco. Mariquita María. Grabé las pistas de cajón, de ritmos peruanos, temas de Chabucagranda, temas tradicionales, el payandé. Nací en la playa del mar y de Lina. Algunos temas que compusimos allá, y me lo llevé y le dije a los gitanos que por qué Pablo de Flamenco se sentían cómodos y cantaban la cosa peruana.
ellos por bulerías o por tanguillos o por tangos. Impresionante porque, digamos, era como que convivían, ¿no? Entonces, que tú me digas si voy a seguir haciendo electrónica, lo más probable que sí. Lo más probable que sí, porque además me gusta mucho ir con los discos. Ahora hay varias opciones para no simplemente poner discos, porque también hay actos, el live act que le llaman. Hay un programa que tienes todos los tracks y quitas y pones con un hardware, quitas y pones las pistas y en tiempo real vas como que creando mezclas en vivo, ahí en el show, en la tocada. Para mí es muy cómodo porque salgo con mi banda de rock, tengo mi banda también de música electrónica y sobre todo en mi experiencia de flamenco, como he trabajado con músicos profesionales, en el lenguaje musical le llaman chiveros, músicos de sesión, que tocan con todo el mundo, son muy buenos, muy pro, le das una partitura, te la dieron, lo que fuera, pero son un dolor de cabeza, o sea, porque uno no puede, porque tiene un tiempo límite, no es el concepto de banda, el concepto de banda es muy bonito. Y por otro lado, también trabajar con banda cuando salgo a tocar rock y eso, a veces es un poco fastidioso. Y como he descubierto que cuando vas tú solo con tus discos, es llegar, te pones el audífono, enchufas y te cagas de risa, hermano. Mi música andina no ha tenido mucho éxito fuera porque creo que la gente, como no seamos especialistas como eres tú o yo, que nos gusta cosas muy raras o muy puntuales, la gente le gusta lo que ya conocen. Creo que se metan en algo diferente es un poco complicado, ¿no? En realidad para mí, cuando hago una buena pieza, produzco un tema y me gusta eso es lo suficiente. Pagar las cuentas es otra historia. Que te aplaudan, un aplauso pero en la cara. Luego del gran impacto del disco de Miki González, músicos como Jaime Cuadra decidieron ir un poco más allá. Es así como este productor decide lanzar el disco Cholo Soy, que se convierte en uno de los más vendidos por aquellos años. Tu disco Cholo Soy fue toda una revolución en lo que se refiere a la mezcla entre la música electrónica y la música peruana. Sí, se remonta más o menos a los 90s, cuando, tú sabes, yo me he dedicado muchos años al audio publicitario, en sí a la producción musical para comerciales de televisión, por lo cual yo tenía que estar recontra informado y empapado de las tendencias y géneros que iban apareciendo, porque en la publicidad se usa mucho lo que está de moda, lo que está saliendo, lo nuevo, ¿no? Sobre todo, no lo que está pegado, sino lo que está por salir, tiene que estar adelantado. Y como productor musical de estudio está siempre investigando, y ahí por el año 97 conocí pues a los Chemical Brothers, a Prodigy, que eran grupos bien ácidos en esa época. Metían estos beats nuevos, pero con rarezas que para entonces no me eran familiares, pero me llamó mucho la atención por el hecho de que comenzaban a mezclar temas muy antiguos o muy conocidos, involucrados en estos beats electrónicos, ¿no? Ahí es donde nace mi curiosidad.
comienzo a viajar por trabajo y me encuentro de cara con las fiestas electrónicas, ¿no? Los raves. Comenzaba que en esa época era la música trance, se le llamaba así, ¿no? Entonces, cuando voy a estas fiestas, que eran bien tarde, sobre todo eran bastantes after hours, comenzaba a escuchar pues, esta música que era bien cansadora en esa época, era muy dura, no era tan melódica como ahora. Pero había unos espacios al costado de la misma discoteca, que eran como salones con sofás y donde tú te echabas a descansar, donde había otro tipo de música que era lo mismo, pero downbeat. There's a bright light, bright light. O sea, con el mismo ritmo, pero más suavecito, donde ahí mezclaban ópera, ponían flamenco y el mismo beat que estaba encima, era mucho más lento. Entonces, era eso me llamaba más la atención porque era más melódico. Bright light, the bright light. En el año 2004 comienzo, tuve toda una investigación de la música criolla también por los 90s. Y regresando de un viaje, estaba poniendo un disco de chill out, un disco de música de criolla y así iba combinando, porque era un viaje largo, 4 horas manejando. Y en eso comencé pues a imaginarme cómo sería, conservando las líneas melódicas, que es lo que a mí me gusta, ponerle una base, de estas bases lounge. Entonces fue ahí, después de ese viaje, que regreso un domingo y comienzo a experimentar por mi cuenta. Dice la gente. Hay mucha gente que piensa que yo hice el disco de una manera comercial, o sea, pensando en hacer un disco comercial, y no hay nada más falso que eso porque, o sea, no tenía esperanza de que esto se venda para comenzar. Era algo tan... Lo hice de una manera tan libre, o sea, yo estaba experimentando, siendo bien radical hasta en la teoría musical. Si tú estudias el disco, el Cholo Soy Uno, es un disco bien irreverente, musicalmente hablando, ¿no? No obedezco las reglas de la música, choco en armonías a veces, adrede. Para crear un efecto de despertar al público. No quería que mi disco sea un disco de chill out, ¿no? Que sea un disco de estos que sirve para relajarte y que esté de fondo. No, quería que cuando tú ya te estés como yendo, ¡pah! Hay un giro y te despiertes nuevamente y prestes atención. Para que sepas todas. ¿A qué lugares del mundo ha llegado la música peruana gracias a tu proyecto del Cholo Soy? Australia, Indonesia, yo creo que a todos países, ¿no? Con James Bond llegó a todos los rincones que podamos imaginar. But I have nothing to wear. We'll fix that. Lucha Reyes ha sido escuchada hasta el último rincón. Imagínate, no sé cuántos millones de televidentes o gente que ha ido al cine ha visto los James Bond y ahí estaba, ¿no? O sea, si bien fueron 3 temas, uno es el que se escucha, que es Regresa, ¿no? Regresa sí abre toda una escena. Señor. Importante en la película y eso fue lo que más ha empujado. Aparte de iTunes, ¿no? Cholo Soy es uno de los discos más vendidos peruanos en iTunes. Cholo Soy. Y esto hace que la gente investigue. Obviamente la película empujó mucho para que esto pase, ¿no? Y ha permitido que nuestra música pues, esté en muchos lados, muchos rincones, que la gente se interese, ¿no? Y también el Festival de Nueva York, el Independent Music Awards, el 2007 como mejor disco de fusión del mundo, ¿no? Que es el equivalente al Grammy, pero de sellos independientes. Además de los grandes aportes de músicos como Miki González y Jaime Cuadra,
Habían grupos como Nova Lima, que desde el año 2001 ya venían experimentando con los sonidos electrónicos. En el año 2003, Nova Lima edita su primer disco. En el año 2005, este grupo lanza el disco compacto Afro, que tiene un gran suceso a nivel mundial. El grupo Nova Lima forma parte indiscutible de este gran movimiento que ya podemos llamar música electrónica peruana. El grupo se constituye a comienzos del 2001 y por 4 amigos que ya veníamos tocando desde los 80 realmente. Era un momento en que todos estamos viviendo fuera del Perú y en diferentes países. Y bueno, en ese momento había toda una escena de electrónica, fusión, con música brasilera, con música hindú, varios estilos diferentes que por mi lado descubrí en Londres, como el dub reggae, el afrobeat. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Y bueno, salían esas influencias y experimentando, cambiando los archivos, fue como compusimos el primer disco de Nova Lima. Salió como un proyecto, hagamos un proyecto con todas estas canciones nuevas. Sacamos unas copias para los amigos y se agotaron y sacamos otra y se agotaron y así comenzó la banda. Realmente no esperábamos tanta aceptación, especialmente en el público de acá. Pero lo comenzamos a marketear, ya dejamos copias en algunas tiendas en Europa, en unas tiendas de Barcelona, en unas tiendas de Londres. Y fue así como algunas disqueras se interesaron en producir un disco de Nova Lima. Una de estas disqueras fue Mr. Bongo, con la cual sacamos nuestro segundo disco, que fue el disco Afro. Pañel algodón negrito, guarda los palitos. Pañel algodón negrito. Para este disco, dentro de lo que había sido el primer álbum que sacamos del álbum Nova Lima, nos gustó más unas canciones que hicimos más estilo peruano, ¿no? Porque había una con cajón peruano, con Mangue Vázquez, y fue lo que más nos gustó de ese disco y hicimos explorar más por ese lado. Además, decidimos hacer el disco Afro como un disco tributo a la música afro tradicional, y eran versiones de todas las canciones tradicionales, las que más nos gustaban en ese momento, porque luego hemos descubierto muchas más, pero las clásicas, ¿no? Toromata, Alcatraz, Cardo Ceniza. ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel? Hicimos nuestra versión y fue un éxito allá y comenzó a estar pedido en otras partes del mundo, lo licenció una disquera en Estados Unidos. Llegó a los primeros rankings en las listas de la radio alternativa en Estados Unidos, que es la radio que escuchan lo que dicen el college radio, igual en Canadá, y se comenzó a licenciar en Asia, en Australia, lo comenzaron a pedir para todos los compilados y fue así como se hizo conocido el grupo, ¿no? Y comenzamos las primeras giras internacionales. Ze komen uit Lima in Peru, dus zou je niet verwachten dat daar hele hippe wereldmuziek vandaan komt, maar dat is wel zo. Nova Lima die combineert traditionele Peruviaanse muziek met moderne dansbeats. Vanmiddag zijn ze hier min of meer. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su rezo no nos deja descansar. El mayoral con su rezo no nos deja descansar.
Este movimiento de música electrónica peruana se enriquece a partir del año 2004 con la aparición del grupo La Corporación, que explora la música andina en su fusión con corrientes de la música electrónica internacional. La corporación se forma a finales de 2004, cuando nos juntamos con Gustavo y con Chano con la idea de hacer un disco, con la idea de hacer música. Y queríamos juntar todo lo que teníamos a la mano. ¿Qué había? Estábamos los tres y habían computadoras, muchas computadoras. Entonces, bueno, nos juntamos todos y hacemos música todos, integrados, máquinas y seres humanos, y se hace música, ¿no? Y es así como sale esto, La Corporación. El futuro inmediato era ese, ¿no? Era poder fusionar de manera súper auténtica lo que son tus raíces, ¿no? Con esta música nueva, entre comillas, ¿no? Porque es una música que nos está acompañando ya desde los 60, 70, ¿no? Nuestra idea era llevarla al otro extremo, ¿no? O sea, no hablar del folclore peruano como algo que ocurrió hace 300 años, hace 500 años, o que pobrecitos, ¿no? Hay que recordar a los pueblos andinos, no, o sea, realmente la música andina es una música muy viva y que está totalmente vigente, ¿no? Nuestro deseo era llevar esa música hacia los nuevos oídos, ¿no? Y como que también público oyente ha cambiado bastante, ¿no? O sea, ¿quién no tiene una abuela serrana, como escuché hablar por ahí, ¿no? Así que todos, al ser hijos o ser descendientes, ¿no? De andinos, como que decimos, oye, ese es nuestro momento, ¿no? De hacer una música con lo que realmente escuchamos, ¿no? Y dijimos, vamos a empezar a tocar juntos y ver qué pasa. Y con toda la calma del mundo y en casi 3 años hicimos este primer disco, Pachamama Sessions. Alinyachu to the Pachamama Sessions. Es una revisión de muchos géneros andinos con la electrónica también y con los subgéneros de la electrónica, más lo que se nos ocurría en el camino, ¿no? Condimentando como un chef, ¿no? Poniendo un poco más de esto y de aquello. La corporación no solamente era fusión de tecnologías, ¿no? Y la tecnología pensamos que es solamente una computadora, un teclado, unos monitores. Pero, o sea, tecnología también es qué caña va con qué caña. O sea, esa es una sabiduría tecnológica ancestral, ¿no? Bueno, los Aphex Twin son gente que ven, que escuchan a las máquinas por las máquinas mismas, ¿no? Entonces, hay algo de eso de repente. Por ahí hay algunos temas que rozan con el drum and bass, ¿no? Y tenemos algunos ruidos así muy, justamente inspirados un poco por los Aphex Twins. Hemos tratado de que ese trabajo sea lo más autóctono posible, ¿no? Todo ha sido grabado. Salvo ahí por una canción que tiene un pedazo de loop de un vinilo, que de una banda de verdad, ¿no? Que un vinilo de mi abuelo, lo hemos ampliado. Pero básicamente para tener la textura de ese estilo, ¿no? Porque esos estilos tienen toda esa textura del vinilo, pero básicamente por eso, ¿no? Justamente en esa canción. Pero el resto ha sido grabado. Hemos trabajado un loop, luego venía Chano a disparar algunas ideas, luego de repente yo creaba una línea de bajo, o por ahí Janio se le venía una idea de guitarra o de rehacer la parte rítmica. O sea, es un trabajo muy laborioso, tomó 2 años y medio hacerlo, ¿no?
Ahorita estamos con todos los instrumentos andinos, porque eso nos hemos definido como una banda de, seguramente por mi presencia, y que no me culpen por eso, Andean electrónica, ¿no? Electrónica andina. Vamos a seguir haciendo música andina. Hay muchos géneros. Justamente estoy a cargo de la banda sonora de la próxima película de Javier Corcuera, y también voy a versionar algunos de los cantos que hemos registrado de archivos, de jarauis, de otros géneros del Perú andino y quizás de la costa también para hacer otras experiencias electrónicas, ¿no? La puerta es inmensa. Bailando, 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 bailando. Desde Lima. Como parte de esta explosión de grupos peruanos de música electrónica, existen algunos que incorporan la música urbana peruana, como la música chicha, con la música electrónica. Uno de ellos es Lima Tropical Beats. Juan, ¿por qué la necesidad de combinar la música chicha con la electrónica? La música chicha para nosotros es una música que identifica a la ciudad de Lima. Y la música electrónica era un componente que nos ayudaba, digamos, a hacerla un poco más cosmopolita, más presentable de repente para oídos extranjeros. Daniel, tú eres el guitarrista del grupo. La guitarra cumple un rol fundamentalmente chichero, por así decirlo. El reto fue estudiar, analizar bien el toque de la música tropical andina en guitarra, que es bastante complejo. O sea, me pareció complejo yo viniendo de tocar otro tipo de música, entonces ahí estuvo el reto, pero estuvo muy divertido. ¿Y cómo fue ese proceso de aprender el estilo de tocar? En primer lugar, partir por analizar el sonido. El sonido es muy peculiar, la guitarra limpia, muy poco efecto y eventualmente efectos de distorsión muy agudos, dependiendo de qué artista uno se puede influenciar, ¿no? Uno de los temas que están sonando más de Lima Tropical Beats es Habla Vas. ¿Qué puedes decirnos de este tema? Bueno, de por sí la aceptación que tenemos está fundamentalmente basada en internet y este tema no fue la excepción. Digamos que este fue el tema que, digamos, nos dio un poquito más de visibilidad a través de un juego de internet en Facebook que justamente se llama Crazy Combi y que cayó pues como anillo al dedo y eran pues 1 millón de personas jugando diariamente este jueguito y escuchando el tema como soundtrack y eso nos dio mucha exposición, ¿no? Señoras, señores. Otro de los proyectos importantes que exploran la fusión entre la música electrónica y la música peruana es el que nos presenta el productor Luján. Con la música electrónica empecé a escucharla en los 90s por el programa de Helen Ramos, otros programas también de la radio, también en MTV comenzaron a pasar videos de música electrónica. En el año 2000-2001 comencé a producir en la casa de un amigo mío, usando el FL Studio. Al principio producía música muy experimental, oscura, pero a mí, bueno, siempre, aparte de la electrónica, me gustaron otros estilos, el jazz, el bossa nova, ¿no? La música criolla, me gusta de todo en realidad. El de los 90s, Prodigy, ¿no? El drum and bass de los 90s. Bueno, hasta ahorita estoy enamorado del drum and bass de los 90s. Lo que hago es agarrar un montón de elementos de la música peruana y ponerlas en mis tracks. Tengo bastantes cosas que están escondidas en mis tracks.
cajones, quijadas de burro, un montón de elementos de música peruana que están en mis tracks, un poco escondidos, transformados. Hemos visto cómo de manera progresiva el movimiento de música electrónica le ha dado un nuevo aliento a nuestra música peruana, a nuestra música criolla, a la música tradicional andina y hasta a nuestra música tropical. Los protagonistas de la música electrónica hecha en el Perú han sido cultores del rock, también intérpretes de la música andina, así como productores que han estado experimentando con samplers y sintetizadores. Es así como esta nueva tecnología ha permitido que nuestra música llegue a los lugares más distantes de nuestro planeta. La música electrónica va a seguir explorando y experimentando con la música peruana en estos años que se vienen. Y es muy probable que de esta manera los nuevos géneros de música tradicional peruana del siglo XXI nazcan de ella.